Si hablas español correctamente, te daré trabajo. La risa despectiva del supervisor Carlos Mendoza resonó en el elegante restaurante La Corona Dorada en el Distrito Financiero de Madrid mientras observaba a la chica latina de 16 años frente a su escritorio. En serio, niña, ¿estás segura de que estás en el restaurante correcto? El McDonald's está a 2 cuadras de aquí. Elena Rodríguez mantuvo la compostura que había practicado durante semanas para ese momento. A sus 16 años, ella sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba allí. Lo que el señor Mendoza no sabía era que esa entrevista formaba parte de un plan mucho más elaborado. «Solicito el puesto de mesera de fin de semana», dijo Elena con voz firme, colocando su currículum sobre la mesa de caoba italiana. «Tengo experiencia en servicio al cliente». Ella deslizó una carpeta con referencias junto al documento. El supervisor tomó el currículum como si fuera papel higiénico usado, con una mueca de disgusto mal disimulado. «Querida, esto debe ser algún tipo de broma juvenil. Los puestos aquí requieren un nivel cultural específico y es obvio que no lo tienes», interrumpió Elena suavemente. «¿Puede revisar mis referencias?» A su alrededor, otros empleados comenzaron a prestar atención a la escena. Patricia Vega, una coordinadora de eventos de 35 años con un bolso de marca, le murmuró a su colega: «Es precisamente por esto que este tipo de gente no debería tener acceso a establecimientos de categoría». Carlos Mendoza, supervisor desde hacía 12 años del restaurante más exclusivo de la Corona Dorada, se consideraba guardián de los estándares de la institución. Su familia llevaba 2 generaciones en la hostelería. Tenía un diploma de una escuela de hotelería prestigiosa y conexiones con la élite gastronómica de Madrid. Y ahora ahí estaba esa chica intentando conseguir un trabajo que obviamente había conseguido por recomendación falsa o engaño. «Escucha, chica». Carlos se inclinó sobre la mesa con voz baja, pero cargada de una amenaza velada. «No sé a qué juego estás jugando, pero el fraude laboral es algo serio. Voy a tener que llamar a seguridad y rechazar tu solicitud». Elena no se inmutó. En los últimos 2 meses, desde que su madre, Isabel Rodríguez, asumió el cargo de directora ejecutiva de Grupo Gastronómico Real, propietario de la Corona Dorada, había aprendido mucho sobre restaurantes, discriminación laboral, sobre todo, sobre cómo las personas revelaban su verdadera naturaleza cuando creían estar tratando con alguien inferior. Un rápido flashback cruzó su mente. La conversación de hace 3 semanas, cuando su madre mencionó que estaba recibiendo denuncias preocupantes sobre discriminación racial en algunos restaurantes de la cadena. «Tengo que verlo con mis propios ojos», había dicho preocupada. Y Elena, siempre observadora, siempre estratégica, tuvo una idea. «Mamá», dijo ella, «déjame hacer una prueba. Visitaré algunos restaurantes como una solicitante normal. Te sorprenderá lo que voy a descubrir». Su madre se resistió al principio, su hija de 16 años expuesta al racismo explícito. Pero Elena insistió: «Alguien tiene que documentar esto realmente, y nunca sospecharán de un adolescente». Ahora, mientras Carlos Mendoza llamaba al guardia de seguridad con un gesto despótico, Elena activó discretamente la función de grabación de su smartwatch, un regalo de su madre, equipado con tecnología de última generación. Cada palabra, cada mirada de desprecio, cada comentario malicioso quedaba documentado. Diego llamó Carlos al guardia de seguridad, un hombre corpulento de unos 45 años. «Tenemos una situación aquí. Posible fraude de referencias, posible engaño. Acompaña a la chica afuera mientras proceso su rechazo». Una señora de cabello gris, la señora Morales, cliente VIP desde hacía 20 años, asintió con la cabeza. «Así es, Carlos. Hay que proteger nuestro establecimiento de este tipo de elementos». Elena observaba todo con una serenidad desconcertante. Había previsto cada reacción, cada palabra de odio disfrazada de protocolo de contratación. Su pequeña libreta mental registraba: Carlos Mendoza, Patricia Vega, señora Morales, Diego, guardia de seguridad. Todos serían recordados cuando la verdad saliera a la luz. «Las referencias son de mi anterior trabajo», dijo Elena con calma. «Mi jefa anterior fue Isabel Rodríguez». Carlos se detuvo por un milisegundo. Tiempo suficiente para que Elena percibiera un destello de reconocimiento cruzar su rostro antes de que fuera sustituido por más arrogancia. «Claro que sí», dijo él con sarcasmo venenoso. «Y yo soy primo del dueño del restaurante». Lo que Carlos no sabía era que Isabel Rodríguez estaba exactamente a 1 cuadra de allí en una cafetería, supervisándolo todo a través de la transmisión en directo del smartwatch de Elena. A su lado, Carmen López, jefa de Recursos Humanos, y Fernando Martín,
director jurídico, observaban horrorizados mientras tomaban notas meticulosas. Diego, el guardia de seguridad, ya se estaba acercando cuando Patricia Vega decidió añadir su venenosa contribución. Francamente, esta gente cree que puede entrar en cualquier sitio. Sin modales, sin clase. Es patético, señores. La voz de Elena mantenía esa calma irritante, esa dignidad inquebrantable que Carlos consideraba completamente inadecuada para alguien de su clase. ¿Están seguros de que quieren seguir con esto? Había algo en sus ojos. Una confianza, un conocimiento secreto que hizo que Carlos dudara durante medio segundo, pero ya había ido demasiado lejos como para echarse atrás. Por supuesto, respondió Carlos tomando su teléfono. Seguridad. Tengo aquí a una menor intentando conseguir trabajo con referencias fraudulentas. Sí, la mantendré aquí hasta que la escolten afuera. Elena esbozó una pequeña sonrisa, no de nerviosismo ni de miedo, sino de alguien que acababa de ver al enemigo caer en su propia trampa. Mientras Carlos llamaba a seguridad con falsa autoridad, mientras Patricia y la señora Morales intercambiaban comentarios racistas disfrazados de preocupación, mientras Diego bloqueaba la salida como si Elena fuera una peligrosa estafadora, la chica de 16 años permaneció serena. Ella pensó en todos los demás jóvenes latinos que probablemente habían sufrido a manos de personas como Carlos. Todas las humillaciones silenciosas, todas las puertas cerradas, todos los sueños destruidos por el prejuicio institucionalizado. Pero hoy sería diferente. Hoy la justicia tendría un nombre, un rostro y una lección que resonaría en todo el sector gastronómico. Si esta historia de prejuicio y valentía te ha acelerado el corazón, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede cuando seguridad llega y descubre quién es realmente Elena te hará creer que a veces la justicia llega para aquellos que tienen la paciencia y la estrategia para esperar el momento adecuado para revelar todas sus cartas. 5 minutos después, 2 guardias de seguridad del centro comercial llegaron al restaurante. Los oficiales Ramírez y García entraron con expresiones cansadas de quienes ya habían atendido demasiadas llamadas ese día. ¿Alguien ha reportado un fraude?, preguntó el oficial Ramírez, un veterano de 40 años con más de 15 años en seguridad privada. Carlos prácticamente corrió hacia ellos con una postura que denotaba autoridad. «Oficiales, gracias por llegar tan rápido». Esta menor señaló a Elena como si fuera una evidencia. Intentó conseguir trabajo con referencias fraudulentas. El oficial García miró a Elena, luego a Carlos. ¿Ella tiene identificación? Sí, respondió Elena con calma, mostrando su documento de identidad español y un pasaporte. Y las referencias son legítimas. Las proporcionó Isabel Rodríguez, directora ejecutiva de Grupo Gastronómico Real. Ramírez examinó los documentos mientras García accedía al sistema de la empresa con el permiso de Carlos. La absoluta confianza en el rostro de Carlos comenzó a tambalearse cuando vio al oficial fruncir el ceño. «Señor Mendoza», dijo García en voz baja, «las referencias aparecen como legítimas en el sistema. Empresa activa. Directiva confirmada». Carlos sintió que se le helaba la sangre. «Eso es imposible. Déjeme ver». Prácticamente le arrebató la tablet de las manos a él con los dedos temblorosos mientras tecleaba frenéticamente. Ahí estaba. Isabel Rodríguez, directora ejecutiva de Grupo Gastronómico Real, referencia autorizada para Elena Rodríguez, hija. Patricia Vega, que se había acercado para presenciar lo que esperaba que fuera la expulsión de la chica, notó el cambio en la expresión de Carlos. «¿Qué pasa? ¿También falsificó el sistema?» «Señores», la voz de Elena rompió el tenso silencio. «¿Quieren saber por qué estoy aquí hoy realmente?» La pregunta tomó a todos por sorpresa. Carlos levantó la vista de la tablet, su rostro palideciendo rápidamente. «Hace 2 meses», comenzó Elena con voz clara y firme. «Mi madre asumió el cargo de directora ejecutiva de la empresa propietaria de esta cadena. Una de las primeras cosas que notó fueron decenas de quejas sobre discriminación racial en varios restaurantes. Un flashback cruzó su mente, la noche en que encontró a su madre en la oficina de su casa, rodeada de reportes, con una expresión cargada de tristeza y rabia. «Mira esto, Elena», había dicho ella, mostrándole cartas de jóvenes latinos y africanos que eran tratados como delincuentes solo por solicitar trabajo en los restaurantes. Candidatos legítimos rechazados inmediatamente, mujeres acusadas de usar documentos falsos, jóvenes humillados por el personal. «Mamá, tienes que verla en persona», sugirió Elena. Y entonces surgió el plan. «En las últimas 5 semanas», continuó Elena, «he visitado 10 restaurantes de la cadena. 4 de ellos me trataron con normalidad. Pero 6, incluido este, me trataron exactamente como ustedes acaban de hacerlo.
El oficial Ramírez cruzó los brazos. Interesante. Continúe. Carlos intentó interrumpirla. Eso es absurdo. Seguí los protocolos estándar para... protocolos. Lo interrumpió Elena con su voz manteniendo esa irritante calma. Interesante, porque ayer mi amiga Sofía, española, de la misma edad, vestida con ropa similar, vino a este mismo restaurante a solicitar el mismo puesto. ¿Sabe cómo la trató, señor Mendoza? El silencio fue su respuesta. Ella también lo grabó todo. Elena tocó discretamente su smartwatch. Usted procesó su solicitud en menos de 15 minutos. Le ofreció agua, la llamó señorita con respeto, no cuestionó sus referencias, no llamó a seguridad. Patricia Vega dio un paso atrás, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había presenciado. La señora Morales intentó salir discretamente, pero Diego, el guardia de seguridad, bloqueaba inadvertidamente la salida. ¿Saben cuál es la diferencia entre Sofía y yo?, preguntó Elena con una voz cargada del peso de siglos de injusticia. Ella es blanca española. Yo soy latina, la misma edad, el mismo restaurante, la misma solicitud de trabajo, pero un trato completamente diferente. Carlos sudaba profusamente. Ahora yo no he discriminado a nadie, solo era el protocolo de seguridad estándar. Mentira, dijo una voz firme desde la entrada. Todos se volvieron para ver a Isabel Rodríguez entrando en el restaurante, flanqueada por Carmen López y Fernando Martín, la directora ejecutiva del Grupo Gastronómico Real en persona, con su impecable traje y su presencia que inspiraba respeto inmediato. «Mamá», dijo Elena simplemente con una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez. El rostro de Carlos pasó de rojo a gris. Patricia Vega dejó escapar un gemido audible. La señora Morales intentó literalmente fundirse con la pared. «Señora Rodríguez», balbuceó Carlos extendiendo la mano temblorosa. No sabía que era su hija. Si lo hubiera sabido... Exacto, interrumpió Isabel ignorando la mano extendida. Si hubiera sabido que era mi hija, la habría tratado con respeto. Pero una chica latina desconocida se convierte automáticamente en sospechosa. Carmen López abrió su tablet mostrando la transmisión en directo del smartwatch de Elena. Lo tenemos todo grabado. Cada palabra, cada acción discriminatoria. Fernando Martín, el abogado, miró a los oficiales. Oficiales Ramírez y García, les agradezco que hayan respondido la llamada, pero como pueden ver, se trataba de un experimento social documentado para exponer las prácticas discriminatorias sistémicas de nuestros establecimientos. El oficial Ramírez miró a Elena con nuevo respeto. Una chica inteligente y valiente. Carlos todavía intentaba procesarlo. Señora Rodríguez, por favor, déjeme explicarle. Solo estaba destruyendo la reputación de mi empresa, le interrumpió Isabel, exponiendo a esta institución a demandas por discriminación racial, violando los derechos fundamentales al perfilar criminalmente a mi hija basándose únicamente en el color de su piel. Patricia Vega comenzó a llorar en silencio, comprendiendo que sus comentarios venenosos habían sido grabados y se utilizarían como evidencia. Mi hija Isabel puso la mano en el hombro de Elena con orgullo visible. Acaba de documentar sistemáticamente un patrón de discriminación que voy a utilizar para limpiar esta cadena de arriba a abajo. Elena miró directamente a Carlos. Usted dijo que si hablaba español correctamente me daría trabajo. ¿Recuerda? Bueno. Señor Mendoza, técnicamente hablo 4 idiomas y mi madre es dueña del 60% de las acciones de esta cadena. La ironía no pasó desapercibida. El hombre que se había burlado de la chica latina sin oportunidades descubrió que ella era CEO propietaria del propio establecimiento en el que él trabajaba. Y ahora, continuó Elena con un tono de voz que hizo estremecer a Carlos, descubrirán que la discriminación tiene un precio mucho mayor que un simple trabajo. Carlos se dejó caer en una silla cercana, viendo cómo su carrera se desmoronaba ante sus ojos. Patricia intentó susurrar una disculpa, pero las palabras se le atragantaron en la garganta al ver la expresión de Carmen López, la jefa de recursos humanos, que claramente ya estaba calculando despidos y demandas. Diego, el guardia de seguridad que había bloqueado la salida de Elena minutos antes, ahora parecía querer desaparecer. La señora Morales, que había filosofado sobre elementos inadecuados, estaba pálida como el papel, pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era que Elena había recopilado mucho más que pruebas de discriminación. En las últimas 5 semanas ella había descubierto un patrón mucho mayor, algo que conectaba a este restaurante con otros 5, algo que revelaría no solo racismo individual, sino una conspiración sistemática que iba mucho más allá de los supervisores prejuiciosos. Y mientras Carlos y los demás asimilaban la revelación de quién era realmente Elena,
La chica de 16 años guardaba otro secreto, uno que convertiría esa victoria personal en algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo ese restaurante, sino toda la industria gastronómica española. Porque a veces la mejor venganza no es solo exponer a los prejuiciosos, sino utilizar su propia arrogancia para destruir toda la estructura que permite que la discriminación florezca en primer lugar. Espere. Carlos se levantó bruscamente con la voz oscilando entre la desesperación y la ira. Exijo hablar con mi abogado. Esto es una trampa, una farsa elaborada para incriminarme. Isabel Rodríguez miró al supervisor con una expresión que mezclaba decepción y determinación. Señor Mendoza tiene todo el derecho a representación legal. De hecho, le recomiendo encarecidamente que la consiga lo antes posible. En ese momento, una mujer entró en el restaurante. Ana Herrera, reportera de investigación del País, acompañada de un pequeño equipo de filmación. Elena había coordinado su llegada a la perfección. Señora Rodríguez, saludó a Ana de manera profesional. Tal y como acordamos, estamos aquí para documentar esta investigación sobre prácticas discriminatorias sistémicas. Patricia Vega soltó un grito ahogado. Están grabando. Esto va a salir en el periódico. No solo en el País, respondió Elena con calma tocando su tablet. En las últimas 5 semanas he documentado la discriminación sistemática en 6 restaurantes diferentes de la cadena. Cada visita fue grabada, cada interacción documentada. Abrió una carpeta digital que hizo que Carlos retrocediera físicamente. En la pantalla, docenas de vídeos organizados por fecha y ubicación. Restaurante de Barcelona. Se negaron a considerar mi solicitud sin verificar mi estatus legal, narró Elena. Restaurante de Valencia. Llamaron a seguridad incluso antes de que terminara de hablar. Eso no prueba nada, intentó Carlos, pero su voz temblaba. Fueron malentendidos aislados. Malentendidos. Se oyó una voz desde la entrada. Era Miguel Santos, gerente de otro restaurante, con quien Elena se había puesto en contacto en secreto semanas antes. Señor Mendoza, le he oído formar a los nuevos empleados. Fíjense en el aspecto y el acento, les decía. Ciertos perfiles requieren una verificación adicional. Carlos palideció aún más. Miguel, uno de los pocos gerentes de origen latino de la cadena, había recibido instrucciones de Elena para documentar discretamente las políticas no oficiales de discriminación. Tengo correos electrónicos, continuó Miguel acercándose a Isabel con una memoria USB. Comunicaciones internas en las que los supervisores discutían sobre filtrar a los solicitantes indeseables, memorando sobre mantener los estándares de la institución. Carmen López, la jefa de recursos humanos, tomó el pendrive con manos temblorosas. Lo que encontraría allí podría destruir no solo carreras, sino también exponer a la cadena a demandas millonarias. La señora Morales intentó salir discretamente, pero Ana le bloqueó la salida con un micrófono. Señora Morales, cliente VIP desde hace 20 años, ¿verdad? ¿Le gustaría comentar su declaración de que ciertos elementos no pertenecen a este establecimiento? Yo estaba bromeando. Se sacó de contexto. Elena observaba todo con satisfacción controlada. Semanas de meticulosa planificación se estaban desarrollando a la perfección, pero aún guardaba su as en la manga. Mamá, dijo Elena, hay algo más que necesito mostrarte. Isabel la miró con curiosidad, mezclada con orgullo. Su hija de 16 años había orquestado una operación de investigación digna de fiscales experimentados. Elena abrió otro archivo en la tablet. Mientras investigaba la discriminación, descubrí algo más importante. ¿Recuerdan cómo trataron ayer a Sofía, mi amiga española? Todos asintieron, aún procesando la brutal comparación entre los dos tratos. No solo ella fue tratada bien, el señor Mendoza le ofreció trabajos adicionales sin verificar su disponibilidad real. Elena hizo una pausa dramática. Trabajos por los que él recibía comisiones no declaradas de las agencias de empleo. El rostro de Carlos pasó de blanco a gris. No puedes probar eso. Grabación de audio. Elena pulsó el botón de reproducción. La voz de Carlos resonó por todo el restaurante. Entre nosotros, querida, estos trabajos extra generan comisiones generosas que no aparecen en mi salario oficial. Guiño. Fernando Martín, el abogado, cerró los ojos brevemente. Fraude laboral, además de discriminación racial. Eso era combustible para una investigación completa del Ministerio de Trabajo. Espera, Patricia Vega tuvo una terrible intuición. Dijiste que Sofía vino ayer. Exacto. Y la semana pasada en el restaurante de Sevilla fue mi primo Andrés y hace 2 semanas mi tía Carmen. Cada uno con perfiles diferentes, cada uno documentando cómo eran tratados.
Elena sonrió levemente. Mi familia es muy diversa, muy útil para experimentos sociales. Miguel añadió, yo documenté las mismas prácticas discriminatorias que encontró Elena. Supervisores entrenados para ofrecer peores condiciones a empleados latinos y africanos, esquemas de comisiones paralelas, todo. Diego, el guardia de seguridad, finalmente habló con la voz quebrada. Solo seguía órdenes. Carlos me ordenaba que observara más de cerca a ciertos solicitantes. «¡Cállate!», gritó Carlos, perdiendo por completo la compostura. «Vas a hundir a todos». Ana Herrera captaba cada segundo. Esto no sería solo un reportaje sobre discriminación laboral, sería una exposición de corrupción sistémica. Isabel respiró hondo. «Elena, ¿cuántas personas están involucradas en esto?» 23 empleados en 6 restaurantes, respondió ella. Todos documentados, todos con pruebas irrefutables. El oficial Ramírez silbó entre dientes. «Chica, tienes futuro en la inspección laboral». Pero Elena no había terminado. «Y hay algo más que he descubierto, algo que conecta a todos estos restaurantes de una forma que nadie esperaría». Todos en el restaurante se volvieron hacia ella. El silencio era absoluto, la tensión palpable. «En las próximas 24 horas», continuó Elena, con una voz tranquila que contrastaba con la bomba que estaba a punto de detonar, descubrirán que esta discriminación no era aleatoria. Era sistemática, coordinada y lucrativa. Y los responsables no son solo los supervisores de los restaurantes. Carlos casi se cae de la silla. Patricia lloraba desconsoladamente. La señora Morales parecía a punto de desmayarse. Isabel miró a su hija con admiración y ligera preocupación. «Elena, ¿qué más has descubierto?» Elena tocó una última carpeta en la tablet, pero no la abrió. «Eso, mamá, lo verás junto con el resto del país. Mañana por la mañana, cuando esta historia salga en todos los periódicos, todos los canales de televisión y todas las redes sociales». Ella miró directamente a Carlos. «Usted se rió de mí, señor Mendoza. Dijo que si hablaba español correctamente me daría trabajo. Bueno, prepárese para pagar mucho más que eso. Usted y todos los demás que convirtieron el prejuicio en política empresarial. No solo se estaba haciendo justicia, sino que se estaba documentando, transmitiendo y preparando para convertirse en el mayor escándalo gastronómico de la década. Y todo porque una chica de 16 años tuvo el valor de entrar en un restaurante y dejar que el prejuicio se revelara en toda su fealdad. Pero lo que nadie allí sabía era que el verdadero cerebro detrás del plan discriminatorio aún no había sido revelado. Y cuando esa persona fuera expuesta, la historia tomaría un rumbo que ni siquiera Elena había previsto por completo. La carpeta digital que Elena sostenía contenía la bomba final. Ella pulsó el botón de reproducción de un audio grabado 2 semanas antes. La voz que resonó por el restaurante hizo que todos se quedaran paralizados. «Carlos, ¿has entendido las directrices? Los empleados latinos y africanos reciben peores horarios y salarios. Así es como mantenemos a nuestra clientela premium». Era Ricardo Vázquez, director regional de Grupo Gastronómico Real, el hombre responsable de supervisar los 6 restaurantes en los que Elena había documentado la discriminación. Carlos palideció. Patricia Vega soltó un gemido de horror. No se trataba solo de prejuicios individuales, sino de una política corporativa coordinada. «Hay más», continuó Elena pasando al siguiente audio. La voz de Vázquez de nuevo. «Vuestras bonificaciones dependen de que filtréis adecuadamente. ¿Entendido? Queremos empleados que mantengan nuestros estándares». Carmen López, la jefa de recursos humanos, dejó caer la tablet. Fernando Martín, el abogado, murmuró: «Dios mío, esto es discriminación sistemática federal». «En las últimas 5 semanas», explicó Elena con calma, «he documentado 52 conversaciones entre Vázquez y los supervisores de los 6 restaurantes, todas coordinando discriminación racial explícita, esquemas de comisiones ilegales y fraude laboral». Carlos intentó una última carta desesperada. «Está mintiendo. Esto es un montaje». Miguel Santos se acercó. «Yo también lo grabé». «Carlos, ¿recuerdas cuando me ofreciste una bonificación extra por desanimar a los solicitantes de ciertas comunidades?» La puerta del restaurante se abrió violentamente. Ricardo Vázquez entró apresuradamente con su traje de 2,500 euros en marcado contraste con su expresión de pánico absoluto. «Isabel», Vázquez intentó sonreír extendiendo la mano. «¡Qué sorpresa! ¿Podemos hablar en mi despacho?» «Prefiero aquí mismo, Ricardo», respondió Isabel fríamente delante de las cámaras del país.
Vázquez miró a su alrededor y finalmente se percató de que Ana Herrera y su equipo lo estaban grabando todo. Su arrogancia se evaporó al instante. Esas grabaciones, puedo explicarlo, se sacó de contexto. ¿Contexto?, lo interrumpió Elena. ¿Cómo se puede sacar de contexto mantener nuestros estándares raciales en el restaurante, señor Vázquez? Vázquez se volvió hacia ella sin reconocerla al principio. ¿Quién eres tú, niña? Esto es asunto de adultos. Es mi hija. Intervino Isabel y la persona más valiente que conozco. Mientras usted construía su imperio de discriminación, ella lo documentó pieza por pieza. La realidad finalmente golpeó a Vázquez como un tren. Esa chica a la que había ordenado a Carlos que filtrara si aparecía era la hija de la directora ejecutiva. No, esto no puede estar pasando. Está sucediendo. Fernando Martín abrió su maletín. Tengo aquí 78 páginas de pruebas, grabaciones, correos electrónicos, testigos, violación de los derechos fundamentales, fraude laboral, conspiración para discriminar. ¿Estás acabado, Vázquez? Carlos cayó de rodillas llorando. Solo seguía órdenes. Vázquez me lo ordenó. Tengo familia. Tenía elección, dijo Elena suavemente. Al igual que cada persona a la que han humillado, hoy tenía la opción de tratarme con dignidad. Patricia Vega intentó acercarse a Elena. Por favor, tengo hijos. No sabía que eras tú. Ese es precisamente el problema, respondió Elena. Solo respetan a quienes creen que lo merecen. Pero la dignidad no debería depender de quiénes somos, sino de quiénes son ustedes. Ana Herrera se acercó a Vázquez con un micrófono. Señor Vázquez, ¿le gustaría comentar sus instrucciones explícitas de discriminar a los empleados por motivos raciales? Vázquez intentó empujar la cámara. Apaguen eso. Los demandaré. ¿Con qué dinero?, preguntó Isabel con calma. Su contrato tenía una cláusula de despido por causa justificada. La discriminación racial cumple los requisitos. Sin indemnización, sin referencias, sin pensión. La transformación de Vázquez de ejecutivo poderoso a hombre destrozado se produjo en cuestión de segundos. Él miró a su alrededor en el restaurante. Empleados que evitaban su mirada, clientes grabando con sus teléfonos móviles, su carrera desintegrándose en directo. Por favor, susurró Vázquez. Todo lo que he construido. Lo has construido sobre el sufrimiento de otros, completó Elena. Y ahora estás cosechando lo que has sembrado. Isabel se volvió hacia el equipo del restaurante. Hoy habéis tenido opciones. Algunos han elegido la humanidad, otros han elegido el prejuicio. Las consecuencias serán proporcionales. Carlos, Patricia, Diego, la señora Morales, todos se enfrentaban no solo al despido, sino a procesos legales. Sus carreras, reputaciones y libertades estaban en juego. Pero la mirada más devastadora fuera de Vázquez al darse cuenta de que una chica de 16 años había destruido meticulosamente su imperio construido sobre la discriminación y el odio. Elena se acercó a él con la serenidad de quien había planeado cada movimiento. Señor Vázquez, usted me preguntó quién era yo. Permítame presentarme apropiadamente. Su voz resonó por todo el restaurante con una autoridad que contrastaba dramáticamente con su edad. Soy Elena Rodríguez, hija de Isabel Rodríguez, CEO propietaria de esta cadena, estudiante de Derecho preuniversitario y la persona que acaba de documentar la red de discriminación racial más grande en la industria gastronómica española de la última década. Vázquez intentó una última maniobra desesperada. Isabel, por favor, podemos llegar a un acuerdo privado. Esto no tiene que salir de aquí. Ya ha salido, respondió Ana Herrera mostrando su tablet. Transmisión en vivo. Más de 50,000 personas han visto la última hora. Almohadilla Justicia para Elena ya es tendencia nacional. Isabel puso su brazo alrededor de su hija con orgullo visible. Elena, hay algo más que debamos saber. Elena sonrió por primera vez en toda la tarde. Sí, mamá. Mañana, el Ministerio de Trabajo realizará inspecciones simultáneas en los 47 restaurantes de la cadena. También he proporcionado toda la evidencia a la Fiscalía Antidiscriminación. La magnitud de lo que Elena había orquestado finalmente se hizo evidente. No se trataba solo de exponer a unos empleados prejuiciosos, sino de desmantelar todo un sistema de opresión institucionalizada. Carlos, aún de rodillas, murmuró, una chica de 16 años, nos destruyó a todos. No, corrigió Elena con firmeza. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo simplemente documenté quiénes realmente eran cuando pensaron que nadie importante los estaba viendo. Miguel Santos se dirigió a los oficiales Ramírez y García.
¿Necesitan más testigos? Tengo grabaciones de otros 5 gerentes coordinando las mismas prácticas. El oficial Ramírez negó con la cabeza, impresionado. Chica, en 20 años de seguridad nunca había visto una operación tan bien ejecutada. Tienes futuro en las fuerzas del orden. Fernando Martín cerró su maletín. Isabel, necesitamos prepararnos para docenas de demandas civiles. Esto va a ser mediático durante meses. Bien, respondió Isabel, que sea una advertencia para toda la industria. La discriminación tiene consecuencias. Elena miró a su alrededor una última vez. Patricia Vega lloraba desconsoladamente, comprendiendo que su carrera había terminado. Diego intentaba hacer invisible, sabiendo que enfrentaría cargos penales. La señora Morales se había escondido detrás de una columna, pero las cámaras la habían capturado perfectamente. Y Carlos miraba a Elena con una mezcla de horror y respeto. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué fuiste tan lejos? Elena se acercó a él, su voz suave pero inquebrantable. Porque cada vez que ustedes humillaron a un joven latino, cada vez que rechazaron a alguien por el color de su piel, cada vez que convirtieron el prejuicio en política empresarial, estaban hiriendo miles de personas que no tenían la voz para defenderse. Yo sí tengo esa voz. Y la usé. Ana Herrera se dirigió a las cámaras para su cierre. Esta es Ana Herrera desde Madrid, donde hemos sido testigos de una lección extraordinaria sobre justicia, valentía y las consecuencias de la discriminación. Una joven de 16 años ha demostrado que a veces los cambios más importantes vienen de los lugares más inesperados. Isabel abrazó a su hija. Estoy orgullosa de ti, Elena, pero también preocupada. Esto va a generar mucha atención. Mamá, respondió Elena con una sonrisa, si tener 16 años me enseñó algo, es que el cambio real requiere coraje real. Y hoy, ese coraje valió la pena. Mientras salían del restaurante, Elena se volvió una última vez hacia Carlos. «Señor Mendoza», me preguntó si hablaba español correctamente. La respuesta es sí. También hablo justicia, dignidad y consecuencias. Y resulta que esos idiomas son universales. La puerta se cerró detrás de ellas, dejando atrás un restaurante lleno de personas enfrentando las ruinas de sus carreras, pero también un nuevo capítulo en la lucha contra la discriminación en España. 6 meses después, Elena recibiría el Premio Nacional de Derechos Humanos Juvenil. Su discurso de aceptación sería simple. A veces la justicia llega con uniforme, a veces con toga. Pero ese día en Madrid, llegó con 16 años y un smartwatch. La edad nunca es excusa para no hacer lo correcto. Y Carlos Mendoza, desde su nuevo trabajo como lavaplatos en un pequeño café, el único lugar que lo contrató después del escándalo, a veces recordaría a la chica latina que cambió su vida para siempre con una simple pregunta. ¿Pueden revisar mis referencias? Esta historia de justicia y valentía nos recuerda que el cambio real a menudo viene de los lugares más inesperados, y que nunca se es demasiado joven para enfrentarse a la injusticia.